Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra quinta sesión síncrona de la materia Desarrollo Humano 1. Les voy a dejar aquí en el chat el saludo para que también, por favor, me vayan colocando su nombre, que nos sirve como un referente para la asistencia a esta sesión síncrona. Bienvenidas y bienvenidos. Muy bien. Les voy a ir compartiendo aquí en pantalla lo que vamos a abordar el día de hoy en esta nuestra quinta sesión síncrona de la materia Desarrollo Humano 1. Muy bien. Eh, Como tema del día de hoy vamos a tener una dinámica de cuáles son las características de la etapa preoperacional que divulga Jean Piaget. Vamos a ver en medida de retroalimentación el desarrollo cognoscitivo. También vamos a ver en medida de retroalimentación la perspectiva teórica de Jean Piaget. Como siguiente punto vamos a tener también en etapa, en sentido de retroalimentación, la etapa sensoriomotora y las subetapas, la etapa preoperacional, también en sentido de retroalimentación, la etapa de las operaciones concretas, la etapa de las operaciones formales y obviamente el impacto, la crítica y las limitaciones de la teoría de Jean Piaget. También vamos a tener nuestro apartado de avisos generales. Bueno, y en esta dinámica de cuáles son algunas de las características de la etapa preoperacional, pues obviamente requiero de su participación. Siempre es importante que recuerden que estas retroalimentaciones que estamos teniendo sesión con sesión son elementos importantes que se dejan en el video descriptivo de una semana anterior. Y esto es con la oportunidad de que ustedes puedan realizar la revisión, pero que también puedan realizar la investigación de cada uno de estos temas y subtemas que se están abordando. Recuerden que siempre es importante que ustedes puedan priorizar sobre estos elementos con la finalidad de que no existan espacios inconclusos o elementos que no pudieran ustedes llegar a comprender. Es importante que ustedes todavía profundicen más en esta investigación. Bueno, como parte del desarrollo cognitivo que nos deja Jean Piaget y en medida de retroalimentación, obviamente siempre vamos a tomar como referente a Jean Piaget como este pionero en la investigación y que tiene que ver con muchas situaciones, no nada más en el aspecto psicológico, sino también en el aspecto educativo. A pesar de que él era un psicólogo, pues obviamente también muchos de estos elementos que hizo en sus investigaciones y que obviamente aportó en cada una de sus teorías, pues obviamente dejó mucho auge para la investigación en cuestión educativa. Porque a partir de que él formuló sus teorías, pues obviamente estas teorías abordaban principalmente y esencialmente a las personas, pero inicialmente a los niños, ¿no? De qué medida los niños se iban desarrollando y se iban posicionando para que a través de ciertas experiencias, a través obviamente de los sentidos, a través también de la estimulación, pero también aparte el contacto social, pues obviamente se iban generando ciertas eh, eh, dinámicas, obviamente, que obviamente potencializaba estos desarrollos. Y no estoy hablando solamente del desarrollo físico como tal, sino que también el desarrollo cognitivo, ¿no? Que es
a lo que nosotros estamos abordando en esta sesión. Él, en estas propuestas, obviamente, comenta en sus teorías que este desarrollo, obviamente, se empieza a generar desde el nacimiento, pero que va a concluirse en 4 etapas, ¿no? Y esas etapas él las tiene bien definidas. Estas etapas, incluso él las tiene como si fueran universales, que todas las personas, en el sentido, desde su nacimiento, van a pasar por estas etapas. Pero también menciona que estas etapas obviamente también abordan edades. Estas edades también él las maneja universales y en sus propuestas o en sus teorías, él estas edades o este proceso síncrono, pues obviamente también eh, se va a cumplir sí o sí en estas edades. Obviamente a lo largo del tiempo han ayudado porque la gran mayoría de las personas sí cumplen con estas características, sí tienen como estos procesos, no lo puedo decir como patrones, pero sí procesos en la dinámica del desarrollo. Entonces muchos investigadores han tomado aportaciones de Piaget, no al 100%, porque hay condiciones que evitan que se cumplan estos procesos, ¿no? Que van más allá o que requieren todavía de más tiempo. Sin embargo, la gran mayoría de las personas sí lo han podido cumplir. Y por eso se prioriza que el aprendizaje es un proceso activo en el que los niños no solo reciben información, sino que también la transforman esa información. Y obviamente en esa transformación estamos hablando que también la van adaptando como parte de un enfoque, como parte de un modelo constructivista, ¿no? Que esta información la van adaptando, pero sin embargo también manteniendo la oportunidad de ir sumando y sumando lo que sea necesario y lo que sea conveniente para este conocimiento. Y obviamente también cada de estas teorías que él propone, pues obviamente tienen sus principios básicos y elementales, perdón. Él habla de estos esquemas cognitivos que son como estas estructuras mentales o estas dinámicas en cuestión de patrones o en cuestión de seguimiento de los pensamientos de cada una de las personas, ¿no? Principalmente hablando de los niños y que obviamente utilizamos para organizar y poder entender el mundo. En este sentido, pues obviamente le damos como este referente porque es cierto que nosotros cuando llegamos a este mundo, una vez que se cumplió este proceso de gestación, obviamente llegamos en blanco, ¿no? Todo lo que vamos a entender, todo lo que vamos a observar, todo lo que vamos a escuchar, siempre van a ser referentes importantes de información. Y obviamente esa información, pues, se vuelve conocimiento. Y no importa si el conocimiento está bien dirigido o no o está bien enfocado, ¿no? Todo lo que vamos a tomar va a ser conocimiento. Y esos procesos que vamos a tener y que ya se volvieron conocimiento, los vamos a estructurar acorde, pues obviamente también a cómo vayamos viviendo la vida, a estas actividades, a estas situaciones que también el contexto nos va a brindar y que obviamente a través de la práctica, a través del sentido de reconocimiento, vamos a ir estructurando estos conocimientos. Le vamos a ir dando una forma diferente con cada suceso, con cada etapa. Va a haber factores o va a haber circunstancias que van a prevalecer en nuestras memorias por mucho tiempo y vamos a tener como la percepción de que esto es nuestra realidad, ¿no? De que ese conocimiento es sí o sí y obviamente todavía existe la posibilidad de irlo moldeando, irle sumando cuando estos sucesos toman o tienen un sentido, una tonalidad diferente, ¿no? Y es en gran medida como nosotros como personas vamos a ir cambiando en estos esquemas cognitivos. También para que estos procesos cognitivos, principalmente en la edad infante, pues obviamente están estos procesos de adaptación, ¿no? Recordemos que
la asimilación es toda la percepción que vamos a tener de lo que vamos a conocer, ¿no? ¿Cómo es que vamos a percibir a través de lo que vemos, a través de lo que escuchamos? Y obviamente nuestra mente va a funcionar de tal manera para que lo podamos asimilar. Sin embargo, en este proceso de asimilación, que nos va a llevar un tiempo, siempre es importante poder dar esta retroalimentación en medida de poder reorientar esos conocimientos para poder dar una estructuración diferente y entonces sí se pueda dar como esta acomodación de manera equilibrada o de manera correcta. Como ya lo hemos visto en sesiones anteriores, tiene que ver con percepciones, ¿ok? Estas percepciones que nosotros tenemos ya de la vida adulta, eh, obviamente son muy diferentes a cuando éramos infantes. Sin embargo, aún crecemos muchas veces con estas percepciones. Recordemos que las percepciones es lo que cada uno de nosotros va a creer o va a suponer de las cosas, de las dinámicas, de las situaciones. Esas percepciones muchas veces se quedan tan arraigadas porque no nos damos la oportunidad eh, a abrirnos más. Pero también tiene que ver que, no que estas estructuras que tenemos del conocimiento, pues obviamente también influyen, ¿no? Cuando somos muy mentales, cuando somos poco flexibles y cuando tenemos estas creencias, pues obviamente también las vamos vinculando a estas percepciones. Recuerden que una cosa es tener una percepción personal y otra cosa es que sea una creencia, ¿no? Algo que sea real. Recordemos que las creencias se pueden alimentar a algo que es real o algo que solo nosotros tenemos proyectados o que demás gente tiene proyectada y que no es realidad, ¿no? Y como parte también de estos procesos de adaptación está el equilibrio. Y obviamente el proceso es armonizar la asimilación y la acomodación para que se pueda dar como este proceso de equilibrio y se pueda tener una comprensión más estable del entorno. Un ejemplo, imaginemos que nosotros, desde la postura que estamos, eh, imaginemos que vivimos en un edificio y que este edificio está compuesto por 5 niveles y que nosotros vivimos en el nivel más alto y que este lugar donde vivimos, que es el más alto, tiene una ventana y por esa ventana nosotros podemos visualizar lo que sucede en la calle. Ahora imaginemos que en la parte baja, pero del otro lado de la acera, hay una persona tirada. Podemos ver a la distancia que pudiera ser mujer por el tipo de vestimenta, ¿no? Y a lo largo se alcanzan a apreciar que se ve como una falda, en cuestión de la cintura hacia abajo, eh, que incluso pudiera tener como estos zapatos con estilo de una mujer, como son las zapatillas altas, eh, a lo mejor su cabello un poco más largo, que está tendida sobre el piso. Pero imaginemos que esa persona que está tendida sobre el piso y que nosotros a la distancia podemos suponer que es mujer por estas características, vemos que hay una persona montada sobre su abdomen, sí, a la altura más o menos de su abdomen, y que con sus manos le está haciendo manipulación a la altura del pecho y del cuello. Eh, Todo esto que estamos viendo y que les estoy platicando va a generar una proyección y obviamente una percepción. Si varias personas lo estamos viendo, podemos dar como esta opinión, pero hay quienes van a simular en esta parte de esta proyección lo que a simple vista o a observación de cada persona eh, va a interpretar, ¿no? Hay quienes va a decir que posiblemente la está ahorcando y que por eso las manos están en esa posición y el sujeto está montado en esa posición, ¿no? Hay quienes van a tener otra visión, van a decir, no, posiblemente creo que las manos se están colocando y puedo apreciar como que el movimiento no es de presión en el cuello, sino en el pecho. Posiblemente sea un ejercicio de primeros auxilios donde le está dando RPA, ¿no? Estos ejercicios de reanimación pulmonar y, y ahí hay una discrepancia, ¿no? Pero esto va a ser en cuestión de proyección. Recordemos que también aquí estamos buscando
y estamos metiendo el elemento distancia. Y que esta percepción, pues obviamente va a generar en nosotros un pensamiento. Y ese pensamiento obviamente se va a situar en nosotros y nosotros nos vamos a ir con ese pensamiento pensando que es una creencia. No sabemos qué es lo que está pasando, simplemente estamos suponiendo. Y en esta suposición vamos a generar una dinámica, ¿no? Eh, Ahora imaginemos que no sabemos qué pasó y que alguien nos pregunta, oye, ¿en qué pasó? ¿Saben qué pasó exactamente lo que sucedió allá enfrente, allá abajo? Y nosotros con esta dinámica, en esta percepción, vamos a ir generando como el comentario. No, pues es que yo vi que un sujeto estaba montado arriba de esta chica y la estaba estrangulando, la estaba ahorcando. Desconozco cómo se dieron las cosas, si la venía correteando, si llegó y la agredió y la tiró y la pegó. Ya estamos generando incluso de esa percepción y de esa proyección una historia, ¿no? Y de acuerdo a todos estos pensamientos que tenemos de lo que ya proyectó nuestra mente en ese sentido, y vamos a ir a dándole esta historia de acuerdo a cómo nosotros creemos que se pudieron dar las cosas como si fuéramos investigadores. Y imagínense ahora del otro lado, ¿no? Es que creo que le estaba dando reanimación cardiopulmonar. No vi qué pasó exactamente, ya no vi cuando estaba la escena, pero pudiera ser que se desvaneció la persona que está tirada, la chica ahí tirada, o eh, que se tropezó, le dio un paro cardíaco, un paro respiratorio, no sé exactamente, solo vi que se podía ver y apreciar que esta persona la estaba ayudando para reanimarla, ¿no? También a través de estas ideas, de estas proyecciones y percepciones, ya se genera una idea totalmente diferente, ¿no? Y pudiera ser que las dos, una de las dos contribuye más a pegar a la realidad o que ninguna contribuye a la realidad. Puede haber incluso una tercera percepción, ¿no? Estos chicos pudieran estar jugando y que se le hizo fácil correr, cayó, se cayó en el suelo y el otro se posicionó y le estaba haciendo cosquillas. No sé, pudieran haber como muchas proyecciones en cuestión de esta dinámica. Sin embargo, como estos ejercicios a través de las interpretaciones que cada uno de nosotros pudiéramos tener, le va a dar este concepto. Y obviamente este ejemplo se los dejo como para dejar en claro cómo las percepciones nosotros creemos que son una realidad cuando simplemente no son así siempre. Y obviamente en esta perspectiva teórica que propone Jean Piaget, pues obviamente también sostiene que el desarrollo cognitivo ocurre en un proceso ordenado e inmutable. Esto quiere decir que sí o sí se van a dar estas etapas, que no se pueden saltar esas etapas. Y obviamente cuando él coloca la palabra inmutable, quiere decir que no se puede transformar, que se tiene aparte de este orden, se va a dar como es en este sentido, que no hay manera de poderlo evitar o de poderlo cambiar. Y obviamente él basa dos principios fundamentales en sus teorías. Una es el enfoque constructivista y dice que los niños no son receptores pasivos de información, sino que siempre están construyendo activamente y obviamente su conocimiento también se da a través de la interacción con el entorno. Y el entorno él lo marcaba más a los espacios, a todo lo que pudiera incluir en este entorno, ¿no? Si ya estamos hablando que esta dinámica se da en una casa o en una vivienda, pues obviamente él habla de ese entorno en ese contexto. Obviamente también mezcla como esta parte del entorno, principalmente a los cuidadores, ¿no? Que los cuidadores, como bien lo hemos mencionado, pueden ser los padres, en primera instancia pueden ser los abuelos, los tíos, los hermanos mayores o incluso la nana, cualquier persona que sea el encargado del cuidado de estos infantes. Y que obviamente este proceso del constructivismo, pues en esta interacción, porque como siempre buscan esta manera de poder explorar una vez que ya tienen movilidad, obviamente que su motricidad eh, ha alcanzado el nivel suficiente y la fuerza es suficiente en sus músculos para poder recorrer ya sea a través del gateo, a través de los primeros pasos, o una vez que ya concluyó y tiene soporte necesario para poder caminar, pues obviamente le va a dar todos estos aspectos, ¿no?
estos aspectos que le van a permitir recorrer y que a partir de este recorrido que va a tener en el espacio, pues obviamente va a tener como esta parte de poder construir, ¿no? Y esta construcción le va a llevar a sus memorias cognitivas elementos importantes que él los va a tomar como conocimiento. ¿Qué va a conocer? Pues obviamente va a conocer todo esto en cuestión de los ambientes, pero también en cuestión de las personas que lo van a rodear, como son estos cuidadores, ¿no? Obviamente va a poder interpretar el sonido y obviamente va a determinar que ese sonido corresponde a una persona. Pero muchas veces también en estos sonidos, cuando hablamos de las voces de las personas, hay personas que tienen un sonido muy parecido o estamos hablando en el contexto de que cuando hablamos, la voz de alguien se parece a alguien más, ¿no? Y obviamente también cuando se dan estos elementos en el menor, va a poder construir también ese conocimiento. Que esa voz ya no corresponde, no sé, por ejemplo, a la tía Ana, sino que también esa voz muy parecida le corresponde a una persona más que está conociendo, ¿no? Que pudiera ser a la tía María ahora, ¿no? Que es una hermana o una prima y que también tiene este singular parecido en el sonido. Entonces, a través de esta construcción, también la va a adaptar y va a sumar a que no solo ese sonido puede corresponder a una persona, sino a una persona más, ¿no? Y pudiera ser que con el tiempo vaya conociendo más personas que tienen como esta tonalidad en el sentido de cómo interpreta los sonidos. Y obviamente va también a construir a través de estos conocimientos que, perdón, incluso la figura es diferente, ¿no? Que puede ver que los rostros son diferentes, que los colores son diferentes, y esto son elementos importantes. Y eso solamente hablando en esta parte del auditivo y de lo visual, que son como las primeras instancias que el menor puede tener. Pero también Piaget en estas perspectivas teóricas, pues obviamente dice que este crecimiento también se da por etapas, ¿no? Este desarrollo cognitivo avanza en estas etapas cualitativas y que obviamente todas son diferentes, ¿no? Cada una marca características importantes y específicas y que obviamente esto va a ser como muy representativo en las maneras del pensamiento y en las formas de pensamiento de cada individuo. Porque mientras más avanza con una etapa, obviamente le da como estos elementos para poder avanzar a una siguiente etapa. Y es como si fuera en esta parte de la escuela, ¿no? Cuando ustedes cursan un cuatrimestre o un semestre y van teniendo este avance en las diferentes materias, les da como estos elementos de, ok, ya a través de estos temas que se abordaron, de estas interpretaciones, de las dinámicas, de los ejercicios, de los proyectos, de los exámenes, ustedes ya pudieron acreditar eh, 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 que ya avanzaron a este nivel y van a poder avanzar al siguiente nivel, ¿no? Que para ustedes sería como el siguiente cuatrimestre o semestre. Y lo mismo pasa para dar una interpretación y un panorama más abierto con las teorías que propone Jean Piaget, ¿no? Obviamente él aquí no solo lo delimita a los conocimientos y a las características que ya se obtuvieron, sino que recuerden que él también les pone una edad. Inclusive esa edad, en muchas de sus subetapas, están priorizadas o marcadas por meses, ¿no? Principalmente de los 0 a los 2 años. Como lo podemos ver, estas etapas viene acompañada de subetapas, ¿no? Si la etapa sensoromotora la tomamos como tal y que ya sabemos el proceso, él las divide en sus teorías en estas subetapas, porque como bien lo tenemos enmarcado y le hemos mencionado que esta etapa sensoromotora, pues comienza de los 0 a los 2 años. En esos 24 meses, él lo desglosa estas subetapas en esos meses para ser específico, ¿no? Por ejemplo, coloca aquí que estos ejercicios de reflejo, que es que cuando nace al primer mes, ya los tenemos que tener bien identificados o el pediatra ya también tuvo que haber hecho esta exploración en el menor, ¿no?
Hablamos que estos reflejos son los reflejos primitivos, ¿no? Son estos reflejos que tienen que dar un suponer que efectivamente el menor, el infante, está teniendo estas reacciones, porque recuerden que tiene que ver con la motricidad, y esto lo da con la finalidad de que no existiera alguna condición limitante o que pudiera estar afectando en este sentido. Y posteriormente eh, da como estas reacciones circulares primarias que él menciona después de ese primer mes y hasta el cuarto mes, ¿no? Que son como todas estas acciones repetitivas que ya va a tener el menor y obviamente que tiene que ver con la motricidad, con el movimiento principalmente de las manos, brazos y piernas o los pies. Posteriormente también vienen estas reacciones circulares y que las marca después del cuarto mes al octavo mes. Y así cada una de estas subetapas que Piaget está mencionando, él las tiene bien cronometradas en este sentido. Obviamente, él lo hace en su aportación, en sus teorías, y da la posibilidad que estas aportaciones que tiene Piaget a sus teorías, todos los integrantes, pues obviamente él lo tuvo que haber hecho eh, con estos niños en el momento que él hizo su investigación y que todos correspondieron de manera simultánea e igualitaria a estas teorías que propone Piaget. Sin embargo, otros autores, otros investigadores han tomado consideraciones diferentes. Sí, de gran relevancia lo que propone Piaget, pero que hay alteraciones en estas teorías que supone Piaget, ¿no? Porque hay estas diversidades en las personas que cumplen o tienen otros elementos o rasgos diferentes, ¿no? Y que obviamente no podemos establecer lo que dice Piaget, que es universal y es cronológico exactamente como él lo marca, porque ya hay dimensiones en estas investigaciones que marcan en gran sentido características con rasgos diferentes, similares pero diferentes. Y entonces también se da como diferentes propuestas y diferentes teorías que ya hemos abordado anteriormente. Sin embargo, es importante poder siempre profundizar en estas etapas que propone Piaget, porque, como les comentaba anteriormente, cumplen con muchas características que la gran mayoría de la población tiene, ¿no? Y que sí se da como en estos referentes, también en el desarrollo, pero también se da con estas edades. Y obviamente que se van adaptando también al sistema académico. Y obviamente recordemos que estos elementos que propone Piaget, aunque haya sido psicólogo, tienen que ver mucho con lo educativo, ¿no? Y de cómo este proceso educativo, también psicológico, se tiene que adaptar y que se cumplen con muchas características que ahora ya de grande tenemos desarrolladas. Esta segunda etapa que él considera esta etapa preoperacional y que obviamente es la etapa más larga de sus cuatro etapas que él propone, que es edad de los 2 a los 7 años, ¿no? Eh, Obviamente aquí ya no lo tiene como tal marcado como subetapas, sin embargo ya lo coloca en un ambiente o en una experiencia mucho más larga, pero que le va a dar como todos los elementos necesarios para que pueda conseguir eh, esta adaptabilidad, ¿no? Por ejemplo, en esta etapa los niños desarrollan la capacidad de representar al mundo ya con palabras e imágenes, pero su pensamiento aún va a estar influenciado por la perspectiva subjetiva y egocéntrica. Y esta subjetividad está bien marcada porque siempre va a buscar como este apoyo y esta parte de poder preguntar, ¿no? En algún momento también esta parte egocéntrica le va a dar como estos elementos de, sí, yo ya sé, aunque no sepa, ¿no? O corresponder a dar información que pudiera como tener previo o poca y saber o hacerle pensar en ese momento que él ya conoce todo, ¿no? Y recuerde que eso tiene que ver a su percepción, como lo entablaba yo hace unos momentos, ¿no? Que las percepciones son individuales, no corresponden a todas las mentes ni a todas las personas. Y que a través de esas percepciones nosotros vamos a crear situaciones o vamos a simular situaciones o incluso historias, ¿no? Y obviamente estas están bien marcadas, estas características, que es
tienden a enfocarse en un solo aspecto de una situación y obviamente como se centran demasiado van ignorando muchas veces lo que ocurre en ese contexto o de otros elementos importantes. Por ejemplo, creen que un vaso, mientras más alto sea, le cabe más, ¿no? Que un vaso bajito, pero más ancho, cuando a lo mejor les cabe lo mismo. Pero esto es en proyección de la observación. Y muchas veces este referente lo vamos a ver si nosotros les damos y hacemos un ejercicio con los pequeños, con los infantes, después de los 2 años, donde ya pueden sostener. Y imaginemos que les damos, como bien dicen, estos vasos, o les damos, no sé, algo que les guste, como puede ser algo que pueda ser medible, que nosotros podamos decir, es lo mismo, representa lo mismo, pero eh, obviamente en observaciones diferentes. Como por ejemplo, les podemos dar una bolsa eh, con algodón, se me ocurre, ¿no? Y que obviamente esta bolsa con algodón, si nosotros queremos meter 1 kilo en esa bolsa con algodón, el algodón es muy ligero, pero también es muy esponjoso. Esto va a ocupar mucho lugar o mucho espacio 1 kilo y se va a ver enorme. Y si nosotros les damos a lo mejor algo más pequeño, un peluche, está comprimido y obviamente tiene una estructura diferente, obviamente ellos van a poder escoger si se trata de volumen o algo más grande, cuando obviamente se van a ir por lo más grande, ¿no? Aunque pese lo mismo. Y obviamente son elementos que tienen que ver con estas proyecciones, ¿no? Con lo que ellos están pensando. Pero también en estas características de esta etapa preoperacional está esta conservación. Y obviamente ellos no entienden que las propiedades físicas, como la cantidad, no cambian, aunque la forma del objeto sí lo haga, ¿no? Y es en esta dinámica que les explicaba yo. La conservación siempre va a ser importante. Y obviamente ellos van a ir construyendo y entendiendo y adaptando y asimilando todas estas características conforme vayan avanzando. Eh, Recordemos que en esta etapa preparacional es importante porque ellos es la etapa en la que se insertan en la parte académica, donde van a poder compartir también con otros niños de sus edades, con niños inclusive un poco más grandes o un poco más pequeños, y también con una persona de figura, de autoridad diferente, ¿no? Y que obviamente les va a dar todos estos elementos para que pues, ellos también vayan desarrollando sus enfoques, pero también sus conocimientos. Y que obviamente puedan ver en representación de sus compañeros que ellos también tienen ideas y pensamientos diferentes, ¿no? Y se van a dar entonces estos choques de decir, no, es que a mí mi mamá, no, es que yo esto lo conozco, no, es que no, esto no es así, pero recuerden que son sus proyecciones y cada uno va a tener sus proyecciones y estos van a influir. Van a influir para dar soporte y para darle seguimiento a lo que ellos conocen o para cambiarlo o para seguir construyendo, ¿no? Y obviamente tiene que ver también con el reforzamiento que van a tener en estas proyecciones de acuerdo a su razonamiento. También van a generar en esta etapa preoperacional este pensamiento intuitivo. Su razonamiento no simplemente te va a estar basado en su lógica formal, sino en las percepciones inmediatas, ¿no? Estas percepciones inmediatas que tienen que ver, recuerden, con los sentidos, porque también proyectan a través de lo que sienten. Imagínense que la maestra les está dando una dinámica y que alguien no lo está haciendo de la manera correcta o que pudiera estar teniendo una dinámica de estar corriendo en el salón. Si la maestra levanta la voz, le va a dar a cada uno de estos estudiantes la percepción de que algo no está bien. ¿Por qué? Porque también tiene que ver con el sonido y obviamente el sonido, y lo llevamos nosotros a nuestros sentidos, lo lleva al sentido auditivo. Si nosotros en casa estamos acostumbrados que las tonalidades de los sonidos que conocemos de mamá o de papá de nuestros cuidadores, levantar la voz es en sentido de estar llamando la atención o de corregir, también lo vamos a tomar de estas figuras, ¿no? Y obviamente esas percepciones son inmediatas, pero tiene que ver con los sentidos. Y el egocentrismo, pues obviamente un ejemplo clásico es esta parte que bien lo menciona aquí de las 3 montañas, donde los niños pequeños no pueden imaginar lo que otra persona ve desde un ángulo diferente, ¿no?
Y obviamente también hay que dar como esta percepción de que ellos puedan tener estos elementos solamente de la observación, porque muchas veces hay estas imágenes tridimensionales que si las vemos desde un ángulo, pudieran simular una imagen, una cara, pero que si nos movemos y vamos rodeando, vamos a colocarnos en otro punto, esa cara ya cambió y a lo mejor ahora son dos caras viéndose, confrontándose o dándose un beso, ¿no? Y cada movimiento que nosotros tenemos de acuerdo al ángulo nos va a dar como este aspecto a esta información. Y es como dar entendimiento a cómo ellos van a poder adaptar. Si ellos ya vieron eso, se van a quedar con esa idea durante mucho tiempo hasta que ellos reciban mayor información y nosotros los expliquemos o ellos se encuentren en esta parte de la curiosidad de ir investigando que hay elementos diferentes, ¿no? Y que ahora, de acuerdo como ya están parados en un punto diferente, también les da como esta sensación. Y también pasa, no sé si han visto como estos retratos, estos cuadros que son como 3D o 2D, ¿no? Donde si nosotros los vemos a contraluz o con un movimiento, figuran o tienen una imagen fija, pero que si las movemos, pues obviamente esa imagen va cambiando o aparece una imagen diferente. Y esto tiene que ver también con esta parte, ¿no? Y obviamente sus aplicaciones prácticas, pues los métodos de enseñanza para esta etapa deben de incluir sí o sí los juegos simbólicos, las narraciones, las actividades, porque esto van a promover su exploración creativa. Recordemos que, como lo hemos visto, el juego siempre es necesario y es importante y también estas narraciones. Las narraciones habla de lo que nosotros les podemos explicar a ellos, obviamente para el fin de redirigir o estas ideas que ellos pueden ya tener. Posteriormente vienen estas operaciones concretas que se da de los 7 a los 11 años, donde estos conocimientos que ellos ya tienen, que ya tomaron de sus compañeros del área académica, pues obviamente ya pueden influir en su pensamiento, ¿no? Obviamente ya se vuelven más organizados, más lógicos y ya pueden incluso tener estas operaciones más tangibles y más concretas, ¿no? Aún pueden estar limitadas por no sentirse seguros al 100%, sino ya tener conocimiento, pero también ya les da como otra idea de decir, es que puede ser de otra manera o también puede ser así, ¿no? Y ya los pueden como formular todas estas habilidades. Y obviamente también se van a clasificar y se van a seriar estas habilidades, porque ya son capaces de poder ordenar objetos según sus criterios específicos, ¿no? Tamaño, peso, colores, simbología, y obviamente esto se da porque en el proceso cognitivo también ya maduraron, ya tuvieron los conocimientos necesarios. Esta inclusión de clases se entiende en las relaciones entre conjuntos y subconjuntos. Por ejemplo, saben lo que son los perros, pero también saben que forman parte de un subconjunto que son los mamíferos, ¿no? Porque estas explicaciones ya las tuvieron que haber visto en el área académica, ¿no? Y son todos estos elementos que van a poder ir consiguiendo a través del tiempo. Y que obviamente Piaget en estas etapas, obviamente son tan importantes y en cada una de esas teorías que él propone, se consiguen muchos de estos elementos, se dan, pero no todos al 100%. Y obviamente también se dan como estos pensamientos reversibles que ya tienen que ver con el área académica, que ya saben lo que es una subtracción, una suma, una multiplicación, una división en la mente, ¿no? Ya estas acciones las pueden hacer y deshacer mentalmente. Y obviamente tiene que ver, sí, también con la motivación que están teniendo, pero también con la construcción que están teniendo. Eh, y sus implicaciones educativas se recomienda el uso de materiales manipulativos. Recordemos que ellos también están en esta etapa y necesitan manipular. Y son como estas experiencias kinestésicas, ¿no? Que no solo es lo visual, no solo es lo auditivo, sino lo que ellos puedan realizar a través de las manos. Y obviamente son como se van formando también estas personalidades. Por eso siempre es importante que nosotros les demos la oportunidad, que nosotros aprovechemos también el área académica en la están cursando. Y por último, esta parte de las operaciones formales. Que obviamente esto ya sea de los 12 años en adelante, donde esta formalidad la vamos a representar ya en nuestra vida adulta, ¿no?
Esto es lo que concretamente Piaget formula en estas teorías y que obviamente esta explicación, pues ya más ampliada en esta etapa, los adolescentes ya desarrollan la capacidad de pensar en términos un poco más abstractos e hipotéticos. Sin embargo, todavía no se cumplen todas estas condiciones. Sin embargo, en estas teorías de Piaget, él como él las propone, ¿no? Porque muchas veces podemos pensar que a partir de los 12 años, ellos ya no van a cambiar su pensamiento, ya mantienen esta estructura. Sí, en muchos elementos, pero siguen aprendiendo, siguen modificando y siguen conociendo. Y que obviamente tiene que ver también con las dinámicas que van a tener con otras personas. Pero esto no nos lo menciona Piaget. Bueno, antes de que se corte nuestra sesión, recordemos que ya estamos en nuestra quinta sesión y que yo les había pedido anteriormente que pudieran ustedes generar de su primera etapa, pues, de su primer formato que tuvieron en esta materia, un, eh, un proyecto. Ese proyecto, obviamente, lo más seguro es que nosotros lo presentemos en 2 semanas, en 15 días. Y obviamente es como que ese proyecto que ustedes tuvieron que haber hecho un video explicando estas diapositivas, ahora lo puedan hacer, que pudiera ser que las autoridades educativas nos lo pidan para poderlo representar ante ellos y ante demás compañeros. Por eso es importante que retomen ese proyecto en ese video, que lo analicen, porque ahora lo van a tener que explicar y obviamente lo van a tener que representar con estas diapositivas que ya hicieron. Si tuvieran dudas o comentarios referente a esto, saben que me lo pueden hacer llegar por correo. Bueno, pues yo les deseo que tengan un excelente día y nos vemos en nuestra próxima sesión.